Bien, ahora vamos a ver la última parte del cuerpo. En el primer video estuvimos viendo los aspectos importantes del cuerpo o contenido del libro de Job, como es, pues, los diálogos que Job tuvo con sus tres amigos en 3 rondas de discusiones, y luego cómo interviene un cuarto personaje llamado Eliú. Y ahora, en la última parte del cuerpo, vemos cómo Dios al final interviene hablando desde la tempestad. Procedemos a leer. Luego del monólogo de Eliú, Dios mismo interviene en medio de un torbellino y empieza a hablar. Muestra que ningún ser humano es capaz de juzgar los tratos de Dios. Luego empieza a explicar la grandeza de la creación y cómo Él la domina. Aquí vemos, pues, que ya han hablado Jod, ya ha hablado Eliú, Bildad y Sofar, y han hablado, pues, bastante, ¿no? Casi 30 capítulos se dedica, pues, a sus discusiones y debates. Y luego entra un cuarto personaje llamado Eliú, y Dios dice, es como si estuviéramos parafraseando, ya han hablado todos, ahora me van a escuchar a mí. Y Dios es quien habla en medio, pues, de un torbellino, de una manera así bastante estruendosa, porque Job dice, Dios, ¿no? Me gustaría escuchar, ¿no? Y curiosamente, cuando Dios interviene en esta casi parte final, Dios no responde las preguntas de Job, como dándose a entender que Dios no está para poder responder curiosidades de los seres humanos, sino por el contrario, Dios es quien plantea preguntas a los hombres. Dios empieza primero diciendo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Quiero que me digas, ¿qué hacías tú cuando yo ponía los fundamentos? Cuando yo, vamos a parafrasear, ¿no? Cuando yo creaba las estrellas, cuando yo hacía los planes para las estaciones, cuando yo hacía, no dice textualmente, yo estoy parafraseando, cuando yo hacía, pues, que se dé el ciclo de rotación y el circo de la órbita de, ¿no? De, de, de los planetas. O sea, ¿dónde estabas tú cuando todo el orden que yo hacía, ¿no? Se daba. Como diciéndole, ustedes seres humanos no podrían entender mis tratos con los hombres porque sus mentes son bastante limitadas. Entonces Dios empieza así a hacerles preguntas. Ojo, Dios no responde. Es como dice, Dios no se pone pues debajo de ellos. Dios no aparece para responder inquietudes de ellos. Más bien Dios al contrario, Dios les plantea preguntas. Es como Jesús, cuando vino en el Nuevo Testamento, muchos de los fariseos venían y cuestionaban muchas veces las cosas que Jesús decía o hacía. Y muchas de las preguntas Jesús no las respondía, más bien por el contrario, él intervenía haciéndoles una pregunta. Y ya vemos pues que es el estilo de nuestro Dios. A Dios no se le cuestiona porque no podríamos entender lo que Él quisiera decirnos. Por eso Dios al final no responde a las preguntas, sino que Él les plantea preguntas para que ellos puedan ser conscientes de su fragilidad como seres humanos. Dios les plantea preguntas para que ellos entiendan que no es bueno juzgar a Dios,
Por el contrario, lo que ellos tendrían que hacer es no intentar querer comprender el porqué de las cosas que suceden en el mundo, sino confiar en Dios, confiar en que Dios es sabio, es justo y bueno, confiar en que Dios tiene todo bajo control y es soberano, y que Dios a la larga siempre va a cuidar de los suyos. Por eso una vez Dios dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, y mis caminos no son vuestros caminos. Así como son altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y así son mis caminos. Entonces, nosotros tendríamos que estar a la altura de Dios para poder pedirle explicaciones, pero no estamos a la altura de Dios. Somos seres finitos, somos seres creados y tenemos que creer de que Dios es bueno, de que Dios nos ama y que Dios tiene control absoluto de todo. Y aún las cosas más terribles y difíciles que ocurren, si Dios las permitió es por un propósito. Tal vez en esta vida no logremos entenderlos, pero nos queda la confianza en Dios. Y eso es lo que nos quiere decir el libro de Job, que hay preguntas que muchas veces no van a tener respuestas, al menos en esta vida, pero nuestro gran recurso es saber que tenemos un Dios bueno y maravilloso de nuestro lado, que nos ama y que jamás nos haría daño, y que si Él permite algo muy duro y difícil, a la larga es porque nos va a traer bendición. Eso es lo que Dios les dice a ellos, en otras palabras. Y así termina el cuerpo del libro. Y ya pasamos luego al epílogo o la parte final del libro, donde nosotros ya vemos prácticamente cómo termina. El epílogo también tiene dos subdivisiones. En la primera, Dios censura a los tres amigos. Dios se disgustó con los tres amigos de Job porque acusaron a Job injustamente. En base a sus ideas preconcebidas, juzgaron que el sufrimiento de Job era por su pecado, encasillando el accionar de Dios. Job tuvo que rogar por ellos para que fuesen sanados. Ahora bien, vamos a explicar. Lo que los tres amigos de Job estaban haciendo era acusando a Job de que la causa principal de su desgracia era el pecado. Y por lo mismo inculpaban a Job que se arrepienta y no se justifique. Pero Job en todo momento siempre les decía que él no había pecado, que él era inocente, y más bien no entendía por qué le estaba ocurriendo todo esto. Ahora, no podemos tampoco decir que los tres amigos de Job eran malos en el sentido estricto del término, sino que también había en ellos ciertas verdades, pero no eran verdades completas, porque en la antigüedad se tenía un concepto de la justicia divina bastante cerrado, es decir, el justo es bendecido y prosperado por Dios. El malvado es castigado y sufre enfermedad, sufre pobreza y sufre calamidades. Entonces, ese concepto de la justicia de Dios, bastante cerrado, quisieron aplicar con Job. Entonces, estos tres hombres representan o representaban la sabiduría humana o terrenal de aquella época.
Recordemos pues que estos tres varones tampoco eran hebreos, así como Job, porque los eventos se sucedían en una tierra lejana a Palestina. Ahora bien, estos tres amigos ostentaron de querer saberlo todo. Ostentaron de tener una respuesta para cada pregunta. Y lo que ellos tal vez debieron haber hecho es haberse de pronto puesto a decir, por más sabios que podamos ser, hay cosas que no se pueden entender. Pero ellos encasillaron a Dios y dijeron, Dios tiene que obrar así, asá y asá. Pero luego vamos a ver que estaban equivocados. ¿Por qué? Porque lo que decían era del todo mal, no. O sea, ellos en parte estaban diciendo una gran verdad. Porque la Biblia efectivamente dice que el justo será bendecido y prosperado, y que el malvado será castigado y vivirá en, ¿no?, en desgracia. Pero Dios tiene muchas formas de cómo obra. A Dios no se le puede encasillar. Es como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, no hizo milagros siempre de la misma manera. Dios muchas veces actuó de formas bastante sorprendentes, ¿no? Y que iban contra las costumbres de aquella época. ¿Por qué? Porque Jesús era el Verbo de Dios, era la segunda persona de la Trinidad, tenía autoridad para hacer lo que consideraba que era correcto. Y aquí también vemos que Dios no estaba castigando a Job por su pecado. Por el contrario, Dios había permitido que Job atraviese un momento de prueba y de sufrimiento, porque a la larga, Dios también estaba dejándonos a todos los que vendríamos después una enseñanza de que se puede ser fiel de manera desinteresada a Dios. Entonces, Dios sabía quién era Job y por eso tuvo que permitir esta situación momentánea, porque no fue permanente, fue momentánea. Por eso Dios se enojó con estos hombres, porque debieron ser más humildes y ante este problema y ante los reclamos de Job de su inocencia, tal vez debieron ser más condescendientes con Job y no acusarlo, porque a veces uno cree que ya lo sabe todo y hay cosas que no sabemos, pues, y es bueno decir, no entiendo, pero confío en que Dios es fiel. Y eso fue al final motivo para que Dios los discipline, ¿no? Y les pida pues que ofrezcan sacrificios por ese pecado y que ore por ellos para que Dios los pueda perdonar. Bien, casi ya al final vemos que Dios premia a Job. Para concluir, al final Dios recompensa la fidelidad de Job, le da hijos e hijas y muchísimas riquezas, aún más de las que tenía antes de la prueba. Job además vivió muchos años hasta llegar a ver a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Vemos que tiene un bonito final, un hermoso final, cuando Dios pues confirma lo que dijo en el principio del libro, que Job verdaderamente era un hombre recto, temeroso de Dios, no por conveniencia, sino al margen de todo, seguía siendo leal a Dios. Entonces, Job, pues, al final, los mismos hijos e hijas que perdió, vuelve a tenerlos, y con respecto a todas sus riquezas, fueron multiplicadas por 2.
tuvo doble de lo que tuvo al principio. Y por último, pues, disfrutó de una larga vida a tal punto que vio, pues, a sus descendientes hasta la cuarta generación, ¿no? Sus nietos, bisnietos, tataranietos, y fue un hombre dichoso y feliz y murió pues en una buena vejez, ¿no? Entonces ahí termina el libro de Job, un libro con muchas enseñanzas, un libro con grandes verdades que pueden ser aplicables aún en este tiempo moderno, ¿no? Que nos deja a nosotros un modelo de hombre de una firme fidelidad a Dios, ¿no? Ejemplar, que nos deja pues la valla bien alta, ¿no? Que en medio de todo el aparente sufrimiento injusto, él siguió manteniendo su confianza en Dios, aunque no dejó de ser humano al expresar su dolor, pero siempre confiando en Dios. Ahora vamos a estar viendo dos partes más. Una de ellas tiene que ver con la contribución teológica del libro de Job, es decir, en el aspecto teológico, qué verdades ofrece Job. Y por último, vamos a ver también cuál es la perspectiva o cuál es la enseñanza desde el punto de vista cristiano, ¿no? Vamos entonces a ver la contribución teológica. Con respecto a la contribución teológica, podemos ver primero la soberanía de Dios. Job nos muestra de tapa a tapa que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y tiene control absoluto del universo. O sea, que a Dios no se le escapa nada. Rápidamente notamos que el texto nos muestra que Dios está sobre todo, incluso sobre el actual del mal. Nada sucede en el cosmos sin el permiso de Dios. Incluso hasta Satanás tiene que pedirle permiso. Entonces eso ya nos deja reflexionando, ¿no? Que a veces pareciese que Dios está en otra galaxia y que aquí el mundo está patas arriba, pero no. Creamos de que Dios sigue sentado en su trono inmutable, sereno y controlando todo, aunque pareciese a nuestros ojos que no es así. Entonces ya tenemos una verdad en la cual podemos descansar. Otra cosa que nos muestra el libro de Job es el sufrimiento del justo. Las adversidades y calamidades que atraviesan los justos no siempre responden al pecado o maldad. Muchas veces responden a los propósitos divinos más allá de nuestra comprensión. Eso es lo que estaba preguntando una alumna hace un rato. Muchas veces el sufrimiento es parte de los propósitos divinos. Sabemos que a primera vista puede parecer algo injusto o algo terrible, pero entendamos que no tenemos la mente de Dios y que a la larga a veces los seres humanos aprenden mucho más del dolor que del bienestar. Nosotros, como seres humanos, si hacemos un balance de nuestras vidas, vamos a concluir que la experiencia y la sabiduría que hemos adquirido en esta vida no es tanto por los momentos de comodidad y placer, sino por los tropezones y caídas, por el sufrimiento y dolor que hemos atravesado, es que hemos ido construyendo nuestra sabiduría con respecto a la vida. Entonces, muchas veces Dios permite estas cosas, aún en los justos, porque a la larga, como dice Pablo, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Bien, otra verdad importante en el libro de Job es la identidad del adversario. Satanás no es omnisciente y por lo tanto no conoce las motivaciones de los hombres. Sospecha y acusa que la lealtad del creyente es interesada y condicional. Menosprecia al hombre y siempre busca por todos los medios quebrantar su espíritu y su fidelidad a Dios. Otra verdad que nos revela el libro de Job es pues que hay un enemigo acérrimo
del ser humano y de Dios, que es Satanás. Y que Satanás pues piensa que todos son como él, que no puede haber hombres que en medio de su debilidad humana sean leales a Dios de manera desinteresada. Y por eso él para acusando, se le conoce como el acusador, ¿no? Satanás en el Antiguo Testamento viene de una palabra hebrea que significa adversario, y diablo en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que significa pues acusador. Y justamente él hace las dos cosas. Es nuestro adversario y enemigo, y a la vez es el acusador de los creyentes. Entonces, Dios sabe que hay gente que le ama, que no es perfecta, hay gente que comete tal vez errores, pero que tiene un corazón dispuesto para con Dios. Y muchos de ellos son el pueblo del Señor, que han impuesto en Jesús su confianza. Por eso, como les dije hace un rato, la justificación o la redención o salvación no es tanto un aspecto de obras, sino, como dice Pablo, es un aspecto de fe y confianza en Dios. Esa es la clave, ¿no? Que el ser humano sepa confiar en Dios, sepa creer que Dios es bueno y fiel. Bien, entonces vemos aquí pues una gran verdad, que hay un adversario real que existe y que se mueve, que actúa y que va a buscar siempre hacernos daño. Pero aún el enemigo tiene que pedir permiso a Dios cuando somos como Job. Andamos en rectitud, en integridad, en justicia y en temor de Dios. Bien, y otra última verdad que vemos en el libro de Job es la sabiduría divina. Hay cosas en la existencia humana que superan la comprensión, que están más allá de nuestro entendimiento. Querer encontrar o suponer que tenemos las respuestas a los interrogantes de la vida es necedad. Dios nos manda a confiar en Él más que a entender los misterios de la vida. Eso es algo tremendo que nos revela el libro de Job. No seamos como aquellos 3 amigos de Job o el cuarto amigo que se consideraban sabios en su propia opinión y querían pues asegurar que tenían la respuesta a todas las preguntas. Job no entendía el porqué de sus sufrimientos, y Dios, cuando aparece, jamás responde a las preguntas de esos hombres ni de Job. Por el contrario, Dios les plantea nuevas preguntas a ellos para hacerles entender y tomar conciencia pues de su pequeñez, de su fragilidad y sus limitaciones, y que Dios sabe lo que hace, y que al hombre le queda confiar en su Dios, confiar en la fidelidad, en la sabiduría, el poder y el amor de su Dios, y no intentar querer entender el porqué de todas las cosas, porque Dios no nos ha llamado a querer entender todo, sino a confiar siempre en todo a Dios. Bien, esas serían pues las 4 grandes verdades teológicas que vemos en el libro de Job, que es bueno tenerlas presentes porque nos van a ayudar en nuestro caminar en esta vida. Y por último, vamos a estar viendo también la perspectiva cristiana, es decir, ya nosotros desde nuestra posición, que estamos casi a 2000 años después de Cristo, tenemos no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, y por lo mismo pues tenemos la revelación completa de la verdad divina. Entonces, desde el punto de vista cristiano, hay grandes enseñanzas en el libro de Job, y que es bueno que nosotros las consideremos para que nuestra vida aquí en la tierra sea más productiva y sobre todo sea más
fiel a Dios. ¿Cuáles serían esas enseñanzas? Tenemos dos, hay muchas, pero dos he seleccionado. El libro de Job, desde la reflexión cristiana, nos muestra el gran valor de la integridad del creyente. Job es un modelo de lealtad desinteresada e incondicional de cómo se debe buscar a Dios. ¿Cuál sería la enseñanza de muchas que el libro de Job nos deja? Como se dijo al principio, Job es un modelo. Es un modelo de cómo debe ser el hombre y la mujer en cuanto a su lealtad a Dios. Una lealtad desinteresada, una lealtad no con condiciones, sino una lealtad genuina. Lamentablemente vemos pues que en el mundo moderno muchos creyentes afianzan o construyen su fidelidad sobre un cimiento erróneo. Es decir, mientras que Dios me bendiga, me guarde, mientras que Dios conteste mis oraciones y haga las cosas que a mí me agradan, mi fidelidad está dada. Pero si las cosas van mal, si Dios no me protege, Dios me bendice, no me prospera, no oye mis oraciones, entonces, ¿qué sentido tiene ser fiel a Dios? Muchos creyentes, cuando hay problemas, a veces bajan la guardia, ya no cumplen con sus deberes cristianos, ya no asisten al templo a adorar a Dios, ya no practican los ejercicios espirituales para sostenerse y bueno, viven vidas relajadas, por decirlo así. Y no debería ser así, ¿no? Entonces, Job nos desafía, Job nos llama la atención a todos diciendo, ¿cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Eres fiel a Dios incondicionalmente? ¿Qué pasaría si de pronto te pasan cosas similares a Job? ¿Seguías siendo como ahora? ¿O te disgustarías o acusarías a Dios de injusticias? Ya la Biblia nos dice, si llegara a pasar algo eso similar, acuérdate de Job. Él decía, Dios dio, Dios quitó. Sí, a Dios se le adora en tiempo bueno y en tiempo malo. Y él también decía, aunque él me matare con todo, yo le seguiré, dice, ¿no? Vemos pues qué valla alta nos deja Job para todos nosotros. Qué hombre de tal calibre que confió en su Dios. Y vemos que Dios honra a los que le honran, porque al final vemos pues el gran galardón que le dio. Le dio el doble de lo que tenía al principio de la historia y le devolvió todo lo que, entre comillas, supuestamente el diablo creyó haberle quitado. Entonces, sigamos adelante confiando en que todo lo bueno que hacemos no debemos descansar, no debemos desmayar, porque a su tiempo segaremos, si permanecemos. Y por último, pues, otra enseñanza para nosotros como creyentes. Por otro lado, el libro de Job nos muestra que el sufrimiento del justo siempre tiene un propósito. El apóstol Pedro afirmaba que la fe del creyente debe ser probada como el oro en el fuego. Otra enseñanza que nos deja, pues, es que por el hecho de ser justos, hombres y mujeres que hemos dejado el mundo, el pecado y los vicios, y que nos esforzamos por hacer lo recto día a día, eso no nos libra de experimentar muchas veces pruebas,
que nos produzcan a veces sufrimiento y dolor. No vayamos a creer pues que somos exentos de eso, no. Es más, la Biblia dice pues que la fe del creyente debe ser probada con fuego, dice. Y la historia nos muestra cómo los primeros creyentes en el primer siglo, o mejor dicho, en el segundo siglo y hasta el tercero, fueron pues perseguidos, fueron pues martirizados, sufrieron de manera terrible en aquella época y ellos pues prefirieron morir que negar a su Salvador. Entonces, la enseñanza que Job nos deja es que no le debemos temer a los sinsabores, a las pruebas y tribulaciones. A veces es necesario atravesar por dolor y lágrimas, y aunque no lo entendamos como Job, y aunque suframos y sintamos que perdamos la fuerza, creamos de que hay un Dios en los cielos que así como honró a Job, al final nos honrará si creemos en Él, ya sea en esta vida o en la otra. Pero de que Dios honra a los que le honran, es una gran verdad. Así estaríamos concluyendo, pues, el libro hermoso y precioso de Job.